Bien, no sé si se acuerdan un poco de lo que vimos la semana pasada. ¿Alguien me podría decir qué fue lo que vimos la semana pasada? Hasta el momento llevamos dos sesiones y una de las, bueno, sería bueno que si se acuerdan de la primera sesión o de la primera temática de la primera sesión, también mencionarla, pero específicamente lo que empezamos a ver la semana pasada. Vimos, bueno, la primera fue definir lo que era la membresía y Ujú. los 12 puntos que vimos uno a uno. Y la semana pasada vimos eh, qué significa ser miembros de una iglesia local. Así es. Aunque pareciese que son sinónimos, hay una distinción no de cosas diferentes, sino de una clarificación de lo que a nosotros nos referimos. Bueno, nosotros vimos por qué es importante y definimos 12 razones por qué es importante la membresía. Eso lo tomamos de un libro de las 9 marcas que se llama La Membresía y que decían varias cosas interesantes. Pero los conceptos previos que nosotros realizamos en cuanto a la membresía, definimos que era esto. La membresía es un reconocimiento de lo que el creyente es cuando fue salvado y al unirse a una congregación viene a ser una muestra de obediencia que Dios manda al someterse a la autoridad de su iglesia. Eso es la membresía en sí, el reconocimiento de alguien que es salvo, que se somete a una congregación. Y dos, el miembro de una iglesia local es un creyente que ha sido reconocido oficial y públicamente como un verdadero cristiano, que es parte del cuerpo de Cristo, el cual se somete a la iglesia por la autoridad por el Señor para confirmar y supervisar a los salvados. Esto es interesante porque ¿cómo vamos a confirmar y a supervisar a los salvados? Bueno, es mediante el servicio. Entonces, ser miembro es alguien que es reconocido, alguien que se somete a la congregación, pero que presta su vida en servicio. Bien, habíamos dicho que este era el objetivo de esta sesión, que definimos qué es ser un miembro de una iglesia local. Y lo voy a repetir, dice, definir lo que es ser un miembro de la iglesia local a raíz del compromiso manifestado por su pacto y promesa llevado a cabo en la práctica por medio del sometimiento mutuo con la congregación que busca la unidad del cuerpo de Cristo. Nuevamente, esta idea de el sometimiento y la unidad del cuerpo de Cristo no se puede llevar a cabo si no está a la disposición del servicio y en manifestar los dones para la edificación de la iglesia. Bien, cuando se habla de la unidad, no solamente que estemos juntos, sino que juntos en lo que creemos, cómo vivimos, cómo practicamos y la doctrina que testificamos, ¿sí? Eh, y vimos algunas cosas como lo que era el compromiso del liderazgo de la iglesia local. Los ancianos están para servir y perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, y así los que son capacitados y perfeccionados en la capacitación también puedan llevar a cabo esto. Y esto es algo de nunca acabar. Vienen los hermanos, crecen en madurez espiritual, se capacitan con conocimiento bíblico y con alguna herramienta que ayude a compartir el conocimiento bíblico, y luego se repite lo mismo. Y esto es constante, no es por periodos en la iglesia, sino que tenemos que estar atentos y dispuestos a que esto sea dinámico, un asunto constante, con el fin de que lleguemos a una madurez espiritual a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Y ahí está Efesios, y está Hechos 20, y también Juan 20:17. Ahora, lo que nosotros íbamos a ver hoy día tiene que ver con los principios bíblicos y el pacto promesa, ¿ya? O la promesa que nosotros hacemos públicamente. Y aquí hay varios principios que se desprenden de este pacto, que lo vamos a leer eh, y lo vamos a analizar, pero después de haber visto los principios que extraímos de esto, ¿ya? Ahora, pregunto, ¿cuántos de nosotros, para ser miembros, leímos esto de una manera previa a ser miembros de la Iglesia de Unión de Centros Bíblicos?
un pacto y promesa, ese papel o lo que es autoadhesivo que nos los pasaron cuando nos hicimos miembros. Por lo general, yo me enteré ese día del pacto de promesa, que no sé, a ver, ¿alguien iba a decir algo? No, es lo mismo, Walter, lo leímos solamente el autoadhesivo, no profundizamos más. Ya. Nos entregó antes, Walter. Nos entrega, o sea, nos entregaba antes. Y antes de eso no se entregaba nada. Mm, interesante, porque es una declaración que está, bueno, en nuestros estatutos, están en nuestros estatutos y dice compromisos tremendos, dice declaraciones muy fuertes en cuanto de el cuidado de nuestra vida espiritual y el cuidado que tenemos que tener con la iglesia. Entonces aquí tenemos algunos principios que se extraen de ahí. Podemos sacar muchos más, pero estos son como los ejes centrales. Voy a ver si tengo otra. No. Bien. Entonces, lo primero que vemos es aquí la letra A. Dice el compromiso es sacrificial. ¿Quién me podría buscar Romanos 12, 13 y leer hasta el versículo 16? Amén. Ya. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Ya. ¿Qué es lo que, no sé, hay algo que les llame la atención de los versículos que fueron leídos? No sé si se dan cuenta. Cada versículo comienza con un mandato. Todos los versículos comienzan diciendo compartiendo, bendecid, gozaos, unánimes. No es como, no da lugar a a lo opcional, sino son cosas que debemos de hacer. ¿Y por qué es sacrificial? Porque muchas veces tenemos que negarnos a nosotros mismos para servir al otro. Y muchas veces el, el bendecir a los que nos persiguen y no maldecirlos, quizás puede ser algo complicado. Entonces, el padecer por la causa de Cristo, en ese sentido, es muy, muy importante. Gozarnos con los que se gozan, llorar con los que lloran, es tener un corazón compasivo y muchas veces nos cuesta dolernos, estar unánimes entre nosotros, no haciendo que nuestras formas de ser, nuestras formas de vida en cuanto a las cosas que me gustan, no me gustan, y nuestras propias opiniones nos generen divisiones, como le pasaban a la iglesia de Corintio. La iglesia de Corintio, por sus propios pensamientos, llegaron a la división. Entonces, hay que ser sacrificial en el sentido de estar dispuesto a padecer con el hermano, por el hermano y a favor del hermano para bendecir su vida. Ahora, no solamente en ese término, sino que en términos generales, porque un hermano no nos debería perseguir, según el versículo 14, sino que obviamente deberíamos estar siempre en comunión y buscando que sea edificado. El versículo 13 dice, compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Aquí no solamente hablaba de resguardar a las personas, sino también estar atendiendo a las personas, a los miembros de la iglesia, según las necesidades. Si va un hermano a nuestra casa, viene un hermano a nuestra casa, estar dispuesto a ayudarle según nuestras fuerzas y muchas veces, según Filipenses, más allá de nuestras fuerzas. Entonces, en ese sentido, es sacrificial, porque son mandatos, porque nos exige mucho más allá de lo que nuestra mente muchas veces es lo primero que piensa, lo primero que siente, y estar dispuesto a negarnos a nosotros mismos para el bien del otro. Eso es un amor práctico. Bien, también tenemos el compromiso de reunirnos. Hebreos 10:25. Hemos hablado bastante de Hebreos 10:24, 10:25.
¿Quién lo podría leer, por favor? Yo, Ya, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. bien. Ahí viene un principio directo de reunirnos. ¿Para qué? El versículo 24 habla de considerándonos unos a otros y estimularnos al amor. Es un principio que, o mejor dicho, es un mandato que también dice, no dejando de congregarnos. Y de hecho el capítulo 133 de Salmos habla de que la bendición y la vida eterna está cuando estamos juntos en armonía. Entonces eso se ve cuando estamos en la congregación y cómo adoramos al Señor en congregación. Y aquí está tomando un argumento interesante, exhortándonos o animándonos, tanto más cuando aquel día se acerca, cuando veamos que los días van pasando y sabemos que un día más es un día menos para la venida del Señor. Un día más es un día menos para el juicio que Dios va a hacer sobre este mundo pecador e incrédulo. Entonces, ¿cuánto más tenemos que estar exhortándonos para esperar con gozo el regreso de nuestro Rey, de nuestro Señor? Entonces, en ese sentido también es importante. Y agregamos un motivo más para el cual reunirnos. No sé, yo les pregunto, ¿qué otro motivo podríamos tener en nuestra mente para reunirnos los días domingos? ¿Cuál viene a ser la finalidad de reunirnos los días domingos? Yo creo que para compartir también unos con otros y un poco saber cómo está el otro hermano, o sea, mirarlo, verlo. Sí, sí. Y después de verlo, de saber cómo está, ¿qué deberíamos, no sé, con qué Orar, intención? para Sí, orar por él, pues, sí. para orar por él y a pesar de las cosas que esté pasando, animarle a perseverar, animarle a que esté ferviente en esperanza, recordando que el Señor en cualquier momento vuelve por su iglesia, toma su iglesia y se la lleva. Entonces, es un constante recordatorio, es un constante anuncio, testimonio público de todos juntos que nos estamos animando, es confía en el Señor, esto va a pasar, el Señor viene y estamos seguros en Él. Eso es importante, estamos adorando al Señor constantemente. Así que por eso es importante enterarnos de lo que les pasa a los hermanos para animarle por medio de las verdades bíblicas. Y eso es fundamental. Si un hermano se aísla, es complicado de repente ir a buscarle para no solamente saber cómo está, sino que con lo que yo puedo saber, buscar una forma de exhortarle. Esa es la idea de exhortar, de animarle a perseverar con nosotros, entre nosotros, para ayudarnos entre nosotros, cuidarnos entre nosotros. Esa es la idea, es la responsabilidad de cada miembro, ¿no? Primeramente, obviamente, de los pastores, de los ancianos y luego, en gran medida también de cada uno de los miembros. Bien, no sé si alguien quiere decir algo o compartir o opinar. ¿No? Ya, entonces vamos a un tercer principio, que es el compromiso de estimularnos mutuamente. Nuevamente, ahí está. Eh, el Señor dijo, el Señor dijo que cómo van a saber todos que somos discípulos de Cristo si nos amamos unos a otros. Pero ¿qué pasa cuando los corazones muchas veces somos un poco duros para mostrar el amor? Bueno, la congregación, el juntarnos nuevamente, nos ayuda a exhortarnos y estimularnos a que podamos amarnos, a poder amar al Señor por sobre todas las cosas, a poder amarnos entre nosotros como Cristo nos amó y también poder amar al perdido, sabiendo que si muere hoy se va al infierno. Entonces, estimularnos al amor y las buenas obras es motivarnos y guiarnos a poder andar en el Espíritu, porque no podemos andar
en amor si no andamos en el Espíritu, porque el Espíritu genera ese fruto en nosotros de ser piadosos, de ser hermanos que estén amando al otro hermano, que podamos estar siendo dispuestos a servir a aquel creyente que está pasando necesidad, y no solamente al que está pasando necesidad, sino aquel que está animado, seguir animándole, seguir exhortándole, porque es verdad, no tenemos que enfocar en todas las necesidades, aquel que está quizás firme en el Señor y aquel que no está tan firme en el Señor. Entonces, la congregación nos genera un compromiso, este pacto y promesa genera un compromiso de animarnos a andar en el Espíritu, que es andar en el amor, y así manifestarlo en diferentes áreas, en diferentes aspectos de la vida, congregacional, privadamente en las casas, y también cuando vamos de visitas a alguna casa de algún hermano. Entonces, eso es importante. No solo cuando exhortamos a los hermanos a que puedan perseverar en la doctrina del Señor, no es lejos del amor. No es si animamos al hermano a que pueda conocer al Señor, eso tiene que ser empapado con el amor, porque lo primero que recibimos en nuestros corazones, además de la fe y la certeza de que somos perdonados y salvados, como dice Romanos 5, es una esperanza que se manifiesta en el amor derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, es fundamental, es un compromiso de animarlos a crecer en el amor y no hacer murmuradores, no ser prejuiciosos, no ser piedras de tropiezos a otros, sino que animarlos a crecer en el Señor por el amor, es un compromiso. Bien, y también hay un compromiso de protegernos, y aquí está el famoso capítulo de Mateo 18, donde habla de una disciplina eclesiástica. Vamos a echar un ojo a estos versículos de este capítulo. Bien, me gustaría si alguien puede leer de los versículos del 1 al 5. ¿Alguien? Amén. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Bien, ¿qué principios o qué verdades sacamos de acá según lo que estamos tratando según la membresía? Bueno, la autoridad que el Señor da es sin distinción. Si el Señor establece autoridades, es sin distinción. Si el Señor agrega a miembros a la congregación, es sin distinción, sino que debemos ser siempre humildes, y en ese sentido debemos de cuidarnos mutuamente. Debemos de cuidarnos mutuamente. Cuando uno ve a un niño, uno no quiere hacerle daño. Si por lo general, si vemos un niño perdido en la calle, lo que vemos es el deseo de cuidarlo y guiarlo. Entonces, en ese sentido, el Señor Jesús está diciendo, si se presenta un niño que viene en mi nombre, ustedes deberían ser lo suficientemente humildes para recibirlo. Y en ese contexto, si viene un miembro que nosotros podemos decir es niño y nos va a corregir en algo, nos va a animar en algo, ¿qué deberíamos de hacer? Deberíamos de recibir su consejo, su exhortación. ¿Por qué? Porque él entiende que es enviado por Dios y entiende que la labor de como miembro es protegernos. Y en ese sentido está porque luego vienen los versículos 6 al 9 y habla de los peligros de hacer caer al hermano. Entonces, cuando nosotros hacemos algo y que genera que el hermano peque en su corazón, hay de nosotros, o quizás podemos pensar en los demás, podemos pensar en los de afuera, cuando un incrédulo genera esto en nosotros que
puede hacernos pecar ay de él. Pero en ese contexto podemos llegar al versículo 15. En el versículo 15 habla de cómo se debe de perdonar al hermano, y este es un texto más largo. Y acá me gustaría que alguien lea de los 15 al 19, por favor. Ya, Daniela lo va a leer. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ello, dile a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bien, muchas gracias, amada esposa. Bien, era hasta el 19, pero agregó el 20 y está muy bien. Iba a seguir con el 21, iba a llegar hasta el 22, creo. Pero eso es importante. En ese contexto de sencillez y humildad que presentan los primeros 5 versículos, pone este ejemplo de qué es lo que pasa cuando hay un problema con un hermano miembro en medio de la iglesia, y habla específicamente de la iglesia. Si uno escucha a la iglesia después de haber pasado por una amonestación, buscar haberle reprendido, a ver si ponía atención a lo que tú le estabas enseñando y deja su pecado. Si lo deja, vamos con 2, luego vamos con 2 o 3 testigos más para que conste la palabra de lo que estamos tratando de hacer. Y luego, si no, llamamos a la iglesia en sí, a la asamblea. Y si no quiere obedecer a la iglesia, a la asamblea, nosotros lo tomamos por gentil y publicano, que es no parte del pueblo de la iglesia, y también es alguien que no reconoce a Dios. Y en este contexto, ¿por qué es importante la sencillez y la humildad? ¿Por qué? Porque la escritura nos está dando la autoridad para hacer estas cosas, y la escritura le está dando a la iglesia esa autoridad para amarrar y deshacer. ¿En qué sentido? De reconocer si una persona es creyente o no. Entonces, esto no se hace simplemente para ver este protocolo, ni para demostrar la autoridad. ¿Con qué sentido se hace? Para cuidarnos y protegernos mutuamente, para protegernos mutuamente, para hacer la distinción de aquellos que sí son parte real del cuerpo de Cristo y quienes no son verdaderamente del cuerpo de Cristo. La desobediencia a tal extremo es evidencia de que no es un miembro real del cuerpo de Cristo, y nosotros deberíamos excomulgarlo. Entonces, en ese sentido es muy, muy importante, y por eso habla el Señor, dice, si hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo les doy esta autoridad para determinar esto, para determinar esto. Y ese testimonio de estos hermanos que están recibiendo la palabra del Señor y asumen esta autoridad, es capaz de decir, bueno, no es creyente aquel que es rebelde. Y debería parecernos raro ir en contra de eso. ¿Por qué? Porque deberíamos de pensar que un creyente no debería ser desobediente a la palabra del Señor, y debería de preocuparse de obedecer a la palabra del Señor. De que cuando peca, le duele. Y cuando es amonestado, pone atención. No es altanero, no es orgulloso. Y aunque no se malentiendan, no quiere decir que la persona que va a ser amonestada no tenga pensamientos propios, o que no tenga un razonamiento propio, sino que cuando se ve exhortado por la escritura y la razón de la escritura, es convencido y obedece. No estamos diciendo que tienen que ser ligeros de mente porque no pueden cuestionar absolutamente nada, no, sino que en la actitud sencilla de recibir el consejo,
pueden abrirse a escuchar la palabra del Señor y recibir lo que Dios está diciendo. Entonces, en ese sentido está. Entonces, Mateo 18 muestra el compromiso de protegernos y lo importante de ver que la autoridad está en la Escritura y el mensajero es autorizado por la Escritura porque es enviado de Cristo, porque obedece a Cristo. En ese contexto, si un mensajero que es desobediente, claramente hay falsos maestros y eso lo tenemos que también pasar por este mismo proceso. Ahora, en este sentido, es muy importante considerar los nuevos miembros desde el directorio para abajo, o digamos, con esa expresión, porque no creo que es un asunto jerárquico, sino que del directorio hasta el último miembro, tenemos que pensar en eso. ¿Por qué menciono del directorio? Porque es importante conocer a los miembros y a quienes van a ser reconocidos como pastores el día de mañana, como aquellos que son reconocidos pastores hoy en día, porque estamos hablando de un mensajero que busca ser reconocido porque está entregando la palabra del Señor. Entonces, en este sentido, es muy, muy importante entender una cosa, que los mismos pastores no pueden no haber tenido una historia con la iglesia. Deben de tener una historia con la iglesia. Y no 3 predicaciones como se hacía antes para ver si predicaba bien o si nos gustaba la predicación. No, tienen que salir del mismo grupo de nosotros. Y en ese sentido, creo que las iglesias locales de centros bíblicos han ido avanzando. ¿Por qué? Porque estamos hablando del testimonio de vida de los hermanos y cómo vamos a protegernos si no nos conocemos. Tenemos que conocernos. Y en ese sentido, todo va relacionado. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que comentar? ¿No? A mí me quedó dando de vuelta una cosa que dijiste, Walter. Ujú. La malinterpreté, parece. Cuando tú dices que los pastores deben salir de nuestras iglesias porque los tenemos que conocer, quiere decir que, o sea, en el caso nuestro, que hemos sido bendecidos con dos hijos de Dios que han decidido servir al Señor tiempo completo y se están preparando, que eres tú y el Matías. Pero si no tuviésemos un Matías y un Walter y tuviésemos que buscar pastores, tendríamos que buscarlos externamente, o tú estás diciendo, lo ideal es que salgan de la iglesia, pero si no tenemos, ¿qué pasaría ahí? O sea, para que me aclares esa parte. Sí, bueno, en la corporación no hay lineamientos claros en ese sentido y lo que se ha hecho históricamente es llamar una terna, elegir de acuerdo a esa terna, según la afinidad que se pueda llevar a cabo, pero lo que vemos en la Biblia es que la irreprensibilidad se ve en la iglesia local, entonces, y no por el instituto. Son 2 cosas diferentes. La irreprensibilidad no es si se sacó un 7. La irreprensibilidad se ve en el campo que es la iglesia local. Entonces, lo que quizás ahora o más adelante, no inmediatamente, si hay otras iglesias que podrían estar pasando por eso, quizás algún pastor o iglesia asesora, porque ya no se estaba hablando de un pastor asesor, sino de iglesia asesora, podría capacitar a alguno de los miembros y guiar a la congregación de que pueda reconocer algún anciano que pueda tener un llamado al pastorado y de ahí levantarlo. No sería inmediatamente. Ahora, en cuanto a los tiempos, muchas veces nos asusta, pero hay iglesias locales para el sur que han pasado 20 años sin un pastor responsable y los ancianos han sido los líderes de sus iglesias locales. Entonces, creo que la asesoría de la iglesia en ese contexto podría cambiar. Ahora, ¿por qué lo digo? Es porque se dio en la convención estos tipos de conversaciones y lo ideal, y lo que vemos en la escritura, que la irreprensibilidad, lo irreprensible se ve entre medio de la vida de iglesia.
Y si no se genera eso, desde la historia que pueda tener con la iglesia, podemos encontrarnos con muchos casos que han pasado. Entonces, creo que eso es lo que podría responder y sí, normalmente, y lo que se recomienda es que los pastores salgan de las iglesias locales, del grupo de directorio de los ancianos, hablando de los pastores que se han reconocido del cuerpo de pastores. Pero todo eso tendría que verse en caso a caso. Ahora, muchas iglesias que están nuevamente en este proceso siguen haciéndolo como se ha hecho históricamente. Gracias al Señor, a nosotros se nos ha dado la posibilidad de que fuésemos distintos en nuestro caso, en nuestro desarrollo y crecimiento. Y creo que vamos bien en ese aspecto, pero creo que hay que motivar a las iglesias locales a capacitar a sus hermanos que puedan el día de mañana tomar el ministerio pastoral en sí. Bien, Ivonne había levantado la mano o Pato. Sí, es que me parece bastante interesante ese último punto porque eh, obviamente yo creo que el modelo bíblico ideal sería que toda iglesia pudiese tener la bendición que tenemos nosotros, como decía mi mamá, de poder tener hermanos que dediquen su vida al pastorado a tiempo completo. Ahora, igual hay que considerar, no digo que nosotros seamos una iglesia madura, pero sí hay que considerar también el tema de la madurez de la iglesia, porque, ¿cómo es que se llama? Yo creo que, no sé si lo voy a sacar de contexto o no, pero cuando Pablo manda a Timoteo a Éfeso, lo manda en un rol pastoral. Entonces, la irreprensibilidad de Timoteo en ese caso no estaba ante los ojos de la iglesia de Éfeso, estaba ante los ojos de Pablo principalmente. Entonces, iba avalado por Pablo. Entonces, seguramente la iglesia de Éfeso no tenía el liderazgo necesario y no tenía la madurez necesaria para que alguno de los hermanos ahí pudiera ejercer el liderazgo pastoral. Entonces, creo que en ese sentido, igual uno siempre tiene que pensar que, claro, el modelo ideal es este poder que la propia iglesia nutra de liderazgo de lo que tiene con sus propios recursos, pero en el caso de que la iglesia por X motivo no esté dando frutos de madurez, va a ser necesario igual y es sano, creo yo, en ciertos contextos que haya intervención externa, o sea, que llegue un líder externo también a aportar. O sea, creo que conociendo experiencias de otras iglesias donde hermanos pastores han llegado de otros contextos. O sea, por ejemplo, el caso más cercano para mí es Monteverde, donde el pastor Luis, que era un hermano de los Avellanos, llega a Monteverde y se hace cargo de Monteverde y ha sido de una tremenda bendición para la iglesia. Y uno podría pensar, pero claro, la iglesia de Monteverde, a pesar de que tenía al hermano Jonathan, al pastor Jonathan, que es un hermano súper maduro, no pudo generar su propio liderazgo, pero creo que claro, eso uno no tiene que ser cuidadoso en el sentido de ponerse así como riguroso. O sea, creo que existe un ideal, sin lugar a dudas, y estoy de acuerdo en eso, en que la iglesia debiese levantar sus propios líderes, pero hay ciertos contextos en los que es sano y saludable para que la iglesia crezca, sobre todo, que llegue liderazgo externo. Y bueno, y la irreprensibilidad en ese caso obviamente tiene que ir avalada de alguna u otra forma. En este caso, si viene un pastor, va a venir avalado ya sea por la iglesia donde viene, o por el cuerpo de pastores, o del instituto, no sé, pero tiene que obviamente venir con una, me imagino, carta de presentación donde podamos ver empíricamente que el hermano es irreprensible. Eh, no sé, eso es lo que quería opinar en cuanto a lo que se está hablando, Walter. Es interesante, o sea, Pastor Luis también ha testificado de que fue un error no haber pedido la membresía en Monteverde.
porque fue un proceso que no fue de lo mejor. ¿Por qué? Y de hecho, ellos mismos tienen esta postura de que sus pastores tienen que salir de su misma congregación. Y en tema de Pablo, está bien sí, lo que tú dices en cuanto a de que envió a Timoteo, pero era como el pastor misionero. Iba con una misión específica, a levantar pastores y ancianos de la misma congregación de Éfeso. Entonces le dice, encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar. Y eso es capacitar para formar un liderazgo propio. Porque Pablo no pudo hacerlo porque siguió, su labor era fundar, levantar y después migrar. Y probablemente se haya generado algunos problemas en Éfeso. En Éfeso por lo mismo, habían muchos que eran... eh, estaban teniendo doctrinas medias extrañas y por eso también les enseña que debe de ser directo en cuanto a animarse a corregir, enseñar, convencer. Entonces, claramente hay situaciones y lo importante es avanzar en esa dirección, pero no quiero que se entienda que estamos diciendo que todo lo que se hizo está mal, sino que tenemos que avanzar en ese sentido. Tenemos que ir, si lo que no se hizo, se tiene que ir nutriendo de alguna forma. Matías. Sí, hola hermanos. Bueno, no sé si hay algún otro comentario acerca del tema de los pastores, porque mi pregunta va en torno a otro punto en todo caso, al punto B de la diapo. Ya, la voy a hacer no. Ya. Sí, mi pregunta era con respecto al punto B, donde dice el compromiso de reunir, ¿no? Que leíamos en Hebreos acerca de un mandato que sale en la Escritura. Entonces, son dos preguntas que quería dejar, bueno, quería hacértelas a ti, Walter, y para que reflexionemos igual. La primera pregunta es como iglesia, ¿qué mecanismo o qué debiéramos hacer si es que vemos que un miembro está fallando quizás en ese compromiso de reunirse, está desobedeciendo la palabra de Dios en hebreo? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, que está muy relacionada, es cómo entendemos como iglesia Hebreos 10:25 en el sentido de congregarse. ¿Entendemos el congregarse en la reunión solamente dominical? ¿Congregarse a todas las reuniones oficiales? Por ejemplo, un ejemplo práctico, un miembro podría comprometerse a reunirse solamente los domingos, en ningún otro día. ¿Podríamos ir con el texto de Hebreos o no? No sé si se entendió la pregunta. Bueno, Sí, yo también, o sea, para que consideremos igual hay miembros de nuestra iglesia, bueno, una especial preocupación en el corazón de Matías y mío, de que se consideran miembros a personas que quizás no se reúnen con nosotros de manera presencial, pues. Entonces, ser online es congregarse o no. Igual son cosas que deberían estar como puestas ahí. sí, sí, bueno, en el contexto bíblico no podemos ver una congregación a distancia. Entonces, indistintamente podemos decir, pero es que era el tiempo bíblico, pero el Señor usó ese tiempo para revelar la Escritura y revelarnos sus mandamientos. Entonces, eh, la congregación es la reunión de los santos, presencial. Eh, si no hay un hermano que se esté congregando, tenemos que preocuparnos y ir a visitarlo. Tenemos que ir a visitarlo, buscar la forma de poder ir a verlo a la casa y saber cómo está o contactarlo. O sea, las diferentes etapas, podemos contactarlo, mandarle un mensaje, llamarle, eh, todo lo que pueda incumbir esa forma de ir a buscar a la oveja del Señor. Entonces, congregarnos es reunirnos y la iglesia virtual no existe. Eso fue un medio que el Señor nos permitió estas herramientas para estudios bíblicos y no quedarnos ahí quietos por exhortación de la Escritura. Pero en cierta medida era un dolor y un dolor en ese periodo debido a que no podíamos estar haciendo el mandato del Señor por un virus en este caso. Entonces, en ese sentido, por eso era necesario la ferviente oración para que el Señor nos permitiese reunirnos. Entonces, ¿qué pasa con un hermano que está decaído o que no está asistiendo? Bueno, los pastores o los hermanos tenemos la labor de contactarlo para decirle, hermano, queremos que perseveres con nosotros o saber cómo está.
y de esa base de saber cómo está, escuchar primero y después hablar y aconsejarle la escritura. No sé si alguien más tiene alguna visión en cuanto a esto. Que se quedó la pregunta del Mati de si uno no se reúne los jueves. O sea, ¿es obligación el reunirse que sea solamente los domingos o incluye las reuniones de la semana? Ah, no, todo lo que nosotros llamemos reunión es algo que nosotros debemos de obedecer, de someternos, porque la reunión de los santos no es el día en sí, sino es lo que nosotros pactamos o acordamos de llevar a cabo las prácticas de las disciplinas espirituales. En ese sentido, por eso buscamos incluir al menos 2 alabanzas en las reuniones de oración presencial, porque también es importante levantar alabanza al Señor. Y también las oraciones, también es importante. El testimonio público, los hermanos, también es importante. La lectura de la Escritura también es importante. Eh, Cuando nos reunimos en ese sentido, es importante en el formato de culto. O sea, nosotros pensamos que el culto solamente es el día domingo, no, porque en la reunión de oración también se reúnen los elementos de culto. El culto tiene 5 al menos principios, que es las alabanzas, las oraciones, la acción de gracias, eh, el testimonio y la lectura de la palabra. Al menos eso tiene un culto. Entonces, si hacemos eso, estamos levantando un culto al Señor. Ahora, el lugar, el lugar puede ser variable. Los reformados decían algo así, como tú abres una Biblia, nos juntamos 5 en una casa y empezamos el culto. Con una Biblia en mano, un lugar donde reunirse y es un culto. La hermana Mari creo que quiere decir algo. Yo sí, claro, yo no sé poner la manito ahí en la pantalla, así que yo hago así. No, yo quería un poco lo que se dijo respecto a un hermano que deja de ir. De repente, no, o sea, por lo que yo he visto en mi iglesia, es que no hay una preocupación por eso. O sea, no he visto que se diga, por ejemplo, a los miembros, oremos por tal hermano, porque no necesitamos todos saber razones ni motivos. Eso debiera saberlo a lo mejor el directorio, pero ponerlo en oración con todos nosotros, eso es súper importante. Y yo recuerdo que cuando yo recién llegué a la iglesia, y hace mucho tiempo atrás, de alguna manera el pastor, que yo llegué cuando estaba el pastor Terry Thompson, eh, él nos hacía orar por hermanos que no habían asistido. Yo no sé si él sabía los motivos, pero nosotros lo poníamos en oración y eso es algo que como que se ha perdido, como que yo no lo he visto. Y eso que tú dices, Walter, de visitarlo, de ir a verlo, o sea, eso demuestra al hermano que está desmotivado o que puede a lo mejor estar en algún pecado, no sé, motivarlo más y de alguna manera el Señor hacerlo reconocer que es de una familia. Porque las familias, cuando uno está mal, todos nos preocupamos, ¿no es cierto? Un hermano, un primo. Entonces, yo eso quería decir, que es muy importante esa parte, sobre todo involucrarnos a los otros miembros, de que oremos por el hermano o la hermana. Eso es una muy buena práctica que nosotros la hemos ido dejando. Eso nomás, hermano Walter, o pastor. Sí, sí, yo estoy muy de acuerdo. De hecho, creo que cuando hacemos la oración general por la iglesia, se nos va a orar también, incluir por los que no están asistiendo y tomar nota y buscar el número y llamarlo o mandarle un mensaje. Y después contactarnos más. Eso es fundamental, eso es importantísimo. Y bueno, Pato, no sé. Sí, no, la Ivona está con la hélice, está quedando dormida. Eh, no, yo quería, bueno, podríamos estar toda la tarde debatiendo puntos de vista en cuanto al tema de la congregación presencial y la congregación que se dio por producto de la pandemia. Y si es que el 2020 nos congregamos o no, si eso es por definición congregarse o si estuvimos sin congregarnos. Pero creo que más allá de eso, creo que sería interesante ir un poco a la definición de la congregación, porque me llama la atención el hecho de que
consideremos que alguien se está congregando simplemente por el hecho de asistir a la iglesia. Porque creo que una de las cosas que a mí desde chico me han inculcado, no solo, bueno, en mi casa, sino que también en la iglesia, es que uno tiene, independiente de que uno sea o no grande o de mucho conocimiento, tiene un rol en la iglesia. Y ese rol va a producir un efecto en los hermanos, y que es lo que llamamos la edificación. Entonces, de hecho, por eso el Espíritu Santo nos dota con dones, o sea, perdón que suene feo, pero nos dota con este regalo tremendo de tener estas habilidades, o regalos no merecido, que son los dones, pero, y no se los da a los hermanos miembros solamente, se los da a todos los hermanos que son hijos de Dios. Entonces, el Espíritu Santo no va a esperar a que el hermano sea miembro para darle su don respectivo. Entonces, creo que el congregarse, yo, por lo menos para mí, va un poco más allá que simplemente estoy yendo o no estoy yendo a las reuniones. Creo que es si yo estoy siendo de edificación o no para mis hermanos. Y creo que a lo mejor estoy totalmente equivocado, a lo mejor estoy infiriendo algo que no debería inferir de lo que dice el texto, pero sí creo que de repente hay muchos hermanos que a lo mejor se quedan en el hecho, yo fui hoy día a la iglesia, yo asistí, a lo mejor hermanos que van a todas las reuniones, pero van solo a calentar la banca y no están ejerciendo un rol, o sea, lo que estaban conversando, el tema de la preocupación, por ejemplo, el tema o sea, ¿de qué me sirve a mí ir a todas las reuniones si yo veo que hay un hermano que dejó de asistir y ni siquiera me preocupa? O sea, ni siquiera pregunto qué le pasó a ese hermano. O sea, o si estoy viendo que a lo mejor la iglesia está sucia, y a mí me es indiferente, yo vengo a sentarme, vengo a escuchar la palabra, vengo a anotar, a hacer anotaciones, termina la iglesia, no me despido nada y me voy. O sea, creo que para mí, bajo el concepto de lo que yo veo congregarse, no es simplemente el ir por ir, porque para eso existen los clubes sociales, o sea, los centros de madre y todo eso, que uno va por cumplir, por diversión. Pero aquí estamos hablando de algo, primero obviamente glorificar al Señor, pero también hay un tema con los hermanos, o sea, los dos mandamientos tienen que ser efectuados en todos los aspectos de nuestra vida, o sea, el amar al Señor, pero también amar a nuestro prójimo. Entonces, creo que si yo voy a la iglesia por amor al Señor, pero no me preocupo del hermano y no me preocupo de edificar a mi hermano, creo que es lo mismo que no ir. Es lo mismo que no ir. Entonces, en ese sentido, y ahí me gustaría que me aclararas, Walter, si yo voy y voy por ir nomás, por cumplir, por así decirlo, porque la Biblia dice que no hay que dejar de congregarse, pero yo no hago nada en la iglesia. ¿Estoy realmente congregándome en la iglesia o no? Ese después de toda la introducción, esa es mi pregunta. Mira, yo creo que sí, pero está pecando. Yo creo que por ahí clarificar el asunto. El congregarse reúne elementos de estar en un espacio físico, en común con los otros. Por eso tenemos una común unión, porque supuestamente estamos en lo mismo, en el mismo lugar, testificando de nuestra misma fe. Ahora, si no lo hacemos con el propósito que el Señor estableció en su escritura, en su palabra, el hermano está pecando. Entonces, ¿y cuál es nuestra labor? Exhortarle a que realmente se arrepienta de ese pecado y empiece a obedecer al Señor. Yo creo que en ese sentido, por eso es importante, porque todos en algo hemos fallado en la congregación. Entonces, todos quizás en algún momento no hemos sido de edificación para todos, en cierta medida. Entonces, en ese sentido, debemos de corregir y guiar e instruir. Entonces, creo que sí, reúne ese elemento. Se puede ir religiosamente los domingos o los días que tengamos reunión, pero el asunto es, si su corazón no está en disposición de adorar al Señor con
declararle a Él sus alabanzas y también edificar al hermano con el servicio que puede brindar con sus dones, está pecando. Entonces se reunió, pero de una forma pecaminosa. ¿Y cuál es el problema ahí? Da lo mismo si es miembro o no, que eso se transmite a toda la congregación, porque somos uno en Cristo. Entonces, por eso es importante ver a los hermanos que están decaídos en eso, o que están con una mala disposición, con una mala convicción en ese sentido. ¿Para qué? Para que podamos purificarnos y limpiarnos de nuestras maldades, sacar nuestros pecados arrepintiéndonos de ellos, tomarlos como trapos de inmundicia. Y en ese sentido, confiando en la gracia del Señor, que si le confesamos, Él nos limpia. Pero tenemos que ir con ese sentido de, sé que tenemos estándares muy altos y elevados en la Escritura de cómo debemos de ser como iglesia. Somos iglesia y en el Señor somos perfectos, pero realmente tenemos que manifestar lo que somos. Y en ese sentido, tendríamos que exhortar al hermano. Si vemos un hermano muy pasivo, tenemos que exhortarlo, tenemos que animarle, tenemos que enseñarle, tenemos que corregirle, porque si no lo hacemos, obviamente quizás se va a quedar pegado. Incluso con la indiferencia, se le puede estar predicando quizás domingo a domingo en cuanto la unión que debemos tener, el arrepentimiento, en la búsqueda de la santidad, que es buscar el amar a Dios y buscar amar a los hermanos de manera práctica. Pero si es indiferente frente a eso, ¿qué hacemos? Quizás él pasa por alto y dice, bueno, como no me identifican a mí, no me hablan directamente a mí, pasé piolita, por decirlo de alguna manera. Pero no, pues tenemos que acercarnos y ahí está siempre la labor de sobreveedores, de obispos, de los ancianos, y quizás de algún hermano que diga, se fijó en este, eso también es de ayuda, se fijó en esto, se fijó en esto otro, también es de ayuda. Entonces tenemos que ir a decirle al hermano, tú te estás congregando, estás viniendo con nosotros, estás asistiendo, te estás reuniendo con nosotros, pero quizás lo estás haciendo con un corazón que está lejos del Señor en cuanto al propósito de la reunión. Entonces, se reunió, sí, se congregó, sí, pero de una forma pecaminosa, probablemente. Y te podemos tener evidencia de que es así. Entonces, eso es lo que podría contestar Patricio. Bien, voy a dejar de compartir esto, porque antes de que se nos pasen los minutos, ya llegamos a las 9. Pero este documento es el que tengo aquí de pacto y promesa. ¿Ya? Vimos solamente lo que podemos sacar como principios, incluso principios que vienen directos de mandamientos que están en la palabra del Señor. Pero acá vemos estos párrafos que dice primero, habiendo nacido de nuevo por la gracia de Dios, por la fe en el Señor Jesucristo y habiendo sido justificado sobre la base de su sangre derramada y habiendo confesado mi fe ante los hombres, ahora en presencia de Dios y de esta asamblea solemne, y gozosamente entro en pacto los unos con los otros como un solo cuerpo en Cristo. Esa es su declaración de fe. ¿Ya? Nos sentamos en esa base. Y en esa base, ¿qué es lo que promete? ¿O qué es lo que le decimos? Que si está de acuerdo, si está de acuerdo con esta declaración, con esta promesa que le estamos pidiendo que haga a nuestra congregación. ¿Qué promete? Promete, por tanto, por el poder del Espíritu Santo, andar en amor cristiano, trabajar por el progreso de esta iglesia en conocimiento, santidad y unidad, promover su espiritualidad y su prosperidad, mantener sus cultos, ordenanzas, disciplina y doctrina. Ya, esto, solo con esto tenemos mucho que hablar. Solo con eso tenemos mucho que enseñar. Solo con eso tenemos mucho que aprender. Y eso es lo que deberíamos de decirle a los nuevos miembros. O sea, hermano, ¿estás comprometido de luchar con tu ego y buscar el amor cristiano? ¿Estás dispuesto a tener tu fuerza, a disponer tus fuerzas para que esta iglesia progrese tanto en el conocimiento como una vida santa? O sea, que cada vez busque dejar todo aquello que sea de ofensa para Dios, para Cristo, para su sangre y su sacrificio. No tener este sentimiento de que voy a lo que voy y después me voy y no entro y no saludo a nadie y me voy sin despedirme de nadie.
y sos reacia a tener contacto con los hermanos. No, pues, hermano, si usted tiene la unidad en la fe en el Señor, tiene que manifestar la unidad en el cuerpo de Cristo. Entonces, eso es lo que estamos buscando que tú prometas, porque nosotros prometemos esto también. Juntamente, tú lo estás prometiendo, pero esto es lo que nosotros queremos hacer contigo. Promover su espiritualidad, o sea, saber cómo está tu adoración, saber cómo está su adoración, cómo está su corazón ante el Señor, cómo está su tiempo devocional, si está con luchas o no, promover su espiritualidad. Por más que tenga luchas, en esas mismas luchas, animar a otros, animar a otros que puedan avanzar en su vida espiritual. Y su prosperidad. Y ahí tiene que ver con las ofrendas que pueden surgir, mantener sus cultos y ordenanzas. Y ahí está lo que se mencionaba. O sea, no solamente los domingos, sino toda la reunión de oración que es tomada como un culto. Buscar someternos a eso, porque es lo que pactamos para nuestra edificación. Entonces, ¿qué tan fieles somos a la doctrina? O sea, no solamente a la doctrina que nosotros vemos ahí en los estatutos, sino fiel a la enseñanza de Cristo, fiel a la palabra de Dios, en práctica y en conocimiento. Entonces, bien, vamos a seguir. Contribuir con gozo y periódicamente el sostén del ministerio, al alivio de los pobres y la propagación del evangelio por todas las naciones. Te comprometes en buscar, animar y proveer para el ministerio de la iglesia en sí, no es para al pastor o los ancianos, es para la iglesia, el ministerio de Villa Santa Elena, la iglesia y sus miembros. Buscar ser generoso y buscar propagar el evangelio. ¿Estás comprometido a nuestras actividades que podamos realizar para llevar a cabo el evangelio a otras personas, a los incrédulos? Prometo, mire, aquí se meten en la vida familiar, y es lógico, no podemos esperar que una iglesia que busca ser el cuerpo de Cristo y testifique que es el cuerpo de Cristo, no busque ver un poco de tu familia y que busque ordenar un poco tu familia. Dice, prometo además mantener el culto familiar diario y personal, educar a mis hijos en la palabra de su gracia, buscar la salvación de mis parientes y conocidos. También pacto por la gracia y el poder de Dios que como extranjero y peregrino me abstendré de los deseos carnales que luchan contra el alma, que alejaré de mí toda amargura, enojo, rencor, disensión y el hablar mal de otros, y que mostraré bondad y cariño misericordioso, perdonando a los otros como también Dios me perdonó en Cristo. Si fuera poco, dice, pacto también procurar el bienestar de mis hermanos y congregación, recordándonos los unos a los otros en nuestras oraciones y ayudándonos unos a otros en enfermedades y dificultades. Finalmente, prometo que si tuviera que cambiarme de este lugar, con la ayuda del Señor y con los consejos de los ancianos de esta iglesia, me uniré con otro grupo de hermanos tan pronto me sea posible, en cuya iglesia podré llevar a cabo el espíritu de este pacto y los principios de la palabra de Dios. Entonces, lo que nosotros tenemos como labor para transmitir a los nuevos miembros y transmitir a los miembros que ya somos históricos, o digamos históricos, y los que ya llevan muchos años más en la iglesia de Villa Santa Elena, tiene que ver con esto. Y esto es vida cristiana. Usted va a leer esto y esto es vida cristiana. Quizás faltó especificar el tema del trabajo, pero cuando habla de mi compromiso con el Señor, la espiritualidad, eso no excluye mi labor social. Todo lo contrario, con mayor razón, en mi trabajo debo estar pensando en que debo de buscar mi santidad, debo de buscar la unidad, debo de promover la espiritualidad mía y también lo de los demás hermanos. Entonces, ¿qué les parece este pacto y promesa? ¿Sí? ¿Algo que alegar? Sí, me gustó mucho lo que usted dijo, que el pacto es sinónimo de vida cristiana. Es como debemos comportarlo los hijos de Dios, los que hemos sido salvados y comprados por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Todo esto, todos los que hemos aceptado ser miembros,
estamos sujetos a esto, a este juramento, porque lo hacemos delante del Señor y frente a nuestros hermanos. Y no sé, no creo que alguien que llegó al Evangelio quiera abstenerse de algo que dice acá. Quizás es necesario explicar qué puede ser un culto familiar. No es necesario tomar la guitarra, empezarse a cantar ya, y después tenemos oraciones, y después tenemos el estudio de la Biblia. A veces, por tiempo, podemos hacerlo más acotado, quizás oraciones y lectura de la Biblia. Consideramos peticiones importantes, y ahí tenemos un tiempo de culto familiar. Pero esto es importante, todo esto es necesario que las personas que se van a unir a nuestra membresía lo sepan, porque esto es lo que nosotros vamos a buscar de ellos y es lo que nosotros vamos a ofrecer para avanzar todos juntos como creyentes y la iglesia que Dios quiere que seamos. Bien, eso tenía preparado para hoy. Bueno, me faltan algunas cosas y creo que no es mucho más. Creo que tengo una diapositiva más. Y claro, que habla de la unidad, pero ya hemos hablado de la unidad, y lo que podemos ver aquí es qué significa someterse a una iglesia local. Y es para nuestro bien, de qué maneras debería someterse la iglesia como miembro. Para lograr la unidad de la iglesia local debemos someternos los unos a los otros, una sumisión mutua. Debemos entregarnos a nuestra iglesia en 8 maneras, ¿ya? Y esto es importante, es públicamente, físicamente, socialmente, sentimentalmente, financieramente, profesionalmente, éticamente y espiritualmente. Todas las mentes posibles. ¿Por qué públicamente? Porque no tenemos vergüenza de estar con mis hermanos y anunciar juntos que Cristo vive y es su evangelio que me salvó. Físicamente, porque es un lugar donde yo me comprometo a ir al templo del Señor. Socialmente, porque no quedamos en esa estructura solamente, sino que vamos más allá. Sentimentalmente, refiriéndose tanto en las emociones como los sentimientos. Cuando hablamos del corazón y la mente, están incluidos los sentimientos, entonces no hay que excluirlo. Financieramente, las ofrendas, que el Señor mueva los corazones para ofrendar al ministerio. Profesionalmente, si es necesario ofrecer la profesión, que así sea, éticamente, en cuanto yo creo que habla de nuestro compromiso, de nuestra responsabilidad, y espiritualmente. Bien, aquí están los versículos que respaldan todas estas cosas, y creo que en cierta medida ustedes ya pueden identificar todo esto. Así que, bien, ¿alguien quiere opinar algo antes de poner fin a esto? ¿No? Entonces, la familia BG, Valdés Galvez. ¿Cómo está mi hermano? Buenas noches. Bueno, no, comentar que, bueno, no es nada distinto de lo que el mismo Señor nos enseñó en su caminar cuando estuvo en la tierra, cuando leemos los evangelios, el compromiso que tuvo con nosotros, cómo cumplió hasta el final la oración en Getsemaní. Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo creo que al cumplir con esto también es cumplir la voluntad del Señor. No es un compromiso más allá que debiéramos verlo, cuestionarlo, o estar puntos en contra, porque sale de la misma escritura, sale de la misma vida que el Señor mostró cómo deberíamos andar. Vuelvo a repetir lo que siempre repito, yo creo que es como el paso que sigue después de identificarme con la iglesia, no es muy cuestionable, porque es un mandato, o sea, he nacido de nuevo, he nacido para una familia nueva, y la identificación con los hermanos obviamente al principio cuesta, pero cuesta como en el caso cuando uno forma un matrimonio, cuesta al principio, las primeras cazuelas, de repente uno se ríe, las primeras cazuelas no eran muy buenas, pero después uno fue adecuándose, y empieza a tener una relación con la esposa y uno se empieza a amar cada día más, y ya después aparte del enamoramiento pasa y después hay un amor que es un amor de compañerismo. Al principio uno también es un poco tosco con la esposa y la esposa lo tiene que aguantar, después vienen los hijos. Y empezar a cumplir todos estos roles familiares al principio cuesta,
pero si a mí se me colocara al principio una especie de contrato al cual tengo que acceder para casarme, claramente una vez que uno entiende qué es lo que es el matrimonio, claramente va a abrazar ese pacto. Yo creo que en este caso ocurre lo mismo. Es un pacto que se tiene que abrazar y es un pacto que debemos cumplirlo con gozo, con alegría, porque el mismo Señor lo hizo. Entonces, si Él se comprometió conmigo, con mi salvación, y logró todo lo que el Señor ha logrado hasta este día, creo que para mí es algo muy poco y algo de mucho gozo, es de más beneficio, es un compromiso que trae más beneficio que responsabilidades o una carga extra pesada el poder comprometerse con la membresía de una iglesia. Creo que eso, por lo menos por mi parte, doy gracias al Señor por estos estudios que se están haciendo, como que el Señor me aclara más, me orienta más y llena de gozo mi corazón. Así que eso, hermano, bueno. Amén, muchas gracias, Roberto. Sí, vamos ya a colocar la finalización de esta sesión y vamos a estar orando. Le voy a pedir a Matías Andrés Hernández que voy a estar orando. Oramos, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno para con nosotros. Agradecemos, Señor, porque podemos disfrutar, Señor, de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia derramada hacia nuestras vidas, Padre. Agradecemos, Señor, por esta maravillosa bendición de poder pertenecer, Señor, a tu familia. Te damos gracias, Señor, porque cuando vamos a la Escritura, Señor, no nos podemos dejar de sorprender, Señor, y postrarnos ante ti, Señor. Agradecemos, Señor, por lo expuesto el día de hoy, Señor, rogando siempre que esto nos lleve, Señor, a primeramente adorarte, Señor, en mejor manera, Señor, a glorificar tu nombre, Señor, el poder darnos cuenta, Señor, el amor derramado hacia nuestra vida, el poder darnos cuenta también, Señor, cuán falibles somos, Señor, cuánto te fallamos, Señor, cuánto desobedecemos, Señor, muchas veces a los mandatos y principios que estamos encontrando en las Escrituras, Padre, pero eso nos debe llevar, Señor, a tus pies, Señor, en arrepentimiento y fe, Señor, descansando siempre, Señor, en la obra que tú continúas haciendo en cada una de nuestras mentes, en nuestros corazones, Padre. Confiamos plenamente, Señor, en que somos tu iglesia, Señor. Confiamos plenamente también, Señor, que tu Espíritu habita en nosotros, Señor, y no es por nuestras fuerzas, por nuestras capacidades o por nuestras habilidades, ni siquiera, Señor, por nuestro compromiso que queramos, Señor, tener, Señor, sino que eres tú, Señor, obrando, Señor, a través de la obra del ministerio, Señor, que sin ti sería completamente imposible. Padre, te damos gracias por estas verdades, Señor, y ayúdanos, Señor, a poder permanecer fiel, Señor, ayúdanos, Señor, a poder obedecer de mejor manera, ayúdanos, Señor, a estar teniendo comunión íntima, Señor, contigo, Señor, y estamos buscando también, Señor, el compartir esa comunión con nuestros hermanos, Padre. Te pedimos esto y agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén.